Álvarez. Cuarto proyecto urgente de Noboa ingresó a la Asamblea Nacional. Nuevos jueces para lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Control en 3 aeropuertos para evitar acceso de turistas considerados amenaza o riesgo. Habilitan tramo de la ALOAC Santo Domingo durante el día. En el caso Leti Cando, murió el principal involucrado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Oromar, primera emisión. La Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la microempresa abocó conocimiento de 5 nuevas iniciativas legales, entre esas el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en el país, propuesto por el presidente de la República, Daniel Noboa. Aquí iniciamos Noticias Oromar en esta primera emisión. Y mucha atención. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió la noche de este lunes 15 de enero un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Se trata de una propuesta para recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. Según el documento, busca facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado y, a su vez, evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública. Los bienes recuperados serán destinados a programas sociales, también de infraestructura, seguridad y servicios públicos, indicó el texto. Y asambleístas de distintas bancadas señalaron que apoyarán la ley para enfrentar el conflicto interno y la crisis social y económica, solo si ésta se aplica de manera temporal. Los ecos sobre la propuesta del Ejecutivo de elevar en 3 puntos el IVA siguen presentándose en el Legislativo. En este inicio de semana, los asambleístas insistieron en dar sus puntos de vista. Así, Jorge Álvarez, legislador del Partido Social Cristiano, indicó que si el aumento del IVA en 15% es temporal, la bancada apoyaría el proyecto económico urgente para enfrentar el conflicto armado interno. Sí, nosotros hemos hecho una postura de que si hay una posición temporal, nosotros vamos a apoyar. Caso contrario, no vamos a apoyar porque nosotros estamos en contra de los impuestos. ¿Cuál es la temporalidad que ustedes creen debería ser? Bueno, depende también cómo la presente la planificación del gobierno, porque puede ser 1 año, quizás puede ser 2 años, pero no puede ser permanente, porque también se está beneficiando a otros sectores que no es el momento. Esta postura también sería apoyada por integrantes de la Revolución Ciudadana. Si en este caso el cobro del IVA es temporal y se focaliza, yo creo que podríamos mejorar. A ver, el proyecto se puede mejorar y esperamos que el Ejecutivo tenga la voluntad para ello. Como está planteado, Israel, no es posible darle viabilidad porque primero el proyecto carece de temporalidad y no focaliza. Deja muy amplio el tema. De su parte, Carla Cruz, asambleísta de Construye, comentó que la tesis de la bancada es que el incremento tiene que ser solo por un tiempo determinado. Hemos pedido de que si es que se va a subir el IVA del 12 al 15%, se destine ese dinero a una cuenta y que sea directamente para lo que se está pidiendo. Pero si es temporal, ¿cuánto tiempo debería durar? Eso tiene que ver el presidente, él es el que ha pedido esto. Si se va a 1 o 2 años, que sea concreto con la temporalidad. La necesidad de financiar la guerra y contribuir en la reducción del déficit presupuestario son las causas para que la administración de Daniel Noboa haya propuesto el incremento de este impuesto. El planteamiento se recoge en el proyecto denominado Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. El texto fue enviado la semana pasada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su revisión. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y en esta misma línea, la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, a través de una rueda de prensa expresó abiertamente su rechazo al incremento del IVA. Aseguraron que esto afectará a la economía de todos los ecuatorianos, añadiendo que la crisis económica y de seguridad que atraviesa el país es consecuencia de las malas decisiones de los gobiernos de turno. Sube el IVA del 12 al 15%, va a afectar los bolsillos de los ecuatorianos, ¿no? De los ecuatorianos, eso implica de que va a subir
va a inflarse en esa situación la economía, la canasta familiar. Entonces nuestras comunidades, hoy en día, recién hace pocos años pasamos el tema de la pandemia del COVID-19, eso ha afectado también, pero hoy en día más esta lucha del conflicto interno es por los malos gobiernos que ha tenido, es por la representación política que los gobiernos de turnos no han podido administrar bien el Estado. El Consejo de la Judicatura escogió a 7 nuevos jueces permanentes para la unidad especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Los magistrados fueron seleccionados tras obtener las calificaciones más altas dentro de un banco de elegibles. 4 de ellos se incorporarán a la unidad de garantías penales y 3 conformarán un nuevo tribunal con sede en Pichincha. Con su designación, según la Judicatura, serían en total 23 jugadores especializados que conocen casos relacionados con corrupción y crimen organizado. Las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas justificaron la propuesta de aumentar el IVA al 15%. Una de las razones es sostener el estado de guerra, que costaría más de $1.000 millones. Que subir el IVA al 15% es una medida necesaria para enfrentar la guerra, es lo que aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien aclaró que los sectores pobres no se verán afectados, pues los alimentos, medicinas y otros artículos y servicios prioritarios no pagan este impuesto. Entonces esto le convierte al IVA en un impuesto que en términos técnicos se llama más progresivo. En términos de personas comunes es un impuesto más justo, donde los que más tienen y más consumen esos bienes que no están exentos son los que más pagan. Y las personas de escasos recursos tienen un impacto o muy pequeñito, ojalá ninguno en su economía. Y es que la compleja situación financiera del Ecuador no permitiría sostener la lucha contra el terrorismo si no se aplica una medida que logre recaudar suficientes recursos. En este sentido, el funcionario se refirió a los subsidios focalizados, lo cual estaría contemplado como un plan B en caso de que no pase el proyecto de ley en la Asamblea. Estoy totalmente de acuerdo con el tema de la focalización de subsidios y lo estamos estudiando como medida alternativa, pero no sin el IVA. El problema económico es tan grande que primero tenemos que comenzar con el IVA, donde prioritariamente, y se tienen que irse todos los recursos del IVA para resolver el tema de seguridad, esa es la prioridad. Así, las autoridades financieras justifican el posible aumento del IVA, pues un conflicto armado interno cuesta una elevada suma de dinero. Puede ser de aproximadamente $1.020 millones para sostener las operaciones que actualmente se han identificado por parte de las Fuerzas Armadas. Otra de las razones es que el Estado arrastra un millonario déficit de recursos en el presupuesto y tiene atrasos en los pagos a diferentes sectores. A los gobiernos autónomos descentralizados se les adeuda cerca de $1.100 millones por el modelo de equidad territorial y adicionalmente otras competencias que han ido asumiendo en el tiempo y que tienen que tener una restitución de valores por parte del gobierno central. Tenemos cerca de $330 millones pendientes de pago en proveedores como por ejemplo alimentación en hospitales, convenios MIES, dializadoras, insumos, dispositivos médicos, y el total de las obligaciones vencidas al cierre del año anterior fueron casi $4.000 millones. Con este complicado escenario financiero de por medio, desde Finanzas señalan que el incremento del IVA no sería temporal, pues a decir del gobierno, la guerra contra el narcotráfico tomaría años, tal como ocurrió en Colombia. Tania Loor, Noticias Oromar. Y tras el envío de la reforma tributaria que contempla subir el IVA a una tarifa del 15%, el riesgo país cayó a menos de 2.000 puntos. 1.968 puntos se redujo el riesgo país luego de que el presidente Daniel Noboa enviara una nueva reforma tributaria para incrementar 3 puntos del impuesto al valor agregado. El gobierno justificó el aumento del IVA a una tarifa del 15% para financiar la declaratoria de conflicto armado interno, decretado para combatir a grupos narcodelictivos catalogados como terroristas. Pero el dinero también hace falta para cubrir el enorme hueco fiscal que heredó el gobierno y que ha provocado millonarios atrasos con los proveedores del Estado, los municipios y la seguridad social.
El escenario fiscal genera nerviosismo entre inversionistas internacionales, quienes perciben a Ecuador como un país riesgoso y advierten además que podría caer en un default o cesación de pagos de la deuda externa si no corrige los problemas económicos estructurales. Lo anterior había hecho que el riesgo país escalara hasta los 2.141 puntos el 13 de diciembre de 2023, pero desde entonces ha venido cayendo. Lo anterior, en parte porque el gobierno ya implementó algunas medidas a través de una reforma tributaria aprobada a finales de diciembre, como el pago anticipado de impuestos de las grandes empresas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Mediante la unificación de 41 reformas al COITES de la Asamblea Nacional se tratarán temas relacionados al aumento de penas, delincuencia organizada y el no acceso a medidas sustitutivas. Las reformas al COIPE en la práctica implican aumento de penas para delitos como la extorsión, delincuencia organizada, cumplimiento de penas en centros de detención y la no contemplación de medidas sustitutivas. Efectivamente, lo que implica aquí, si bien es cierto, no establece un texto concreto en cuanto a cuáles van a ser las penas que se establezcan directamente en este tipo de delitos. Por lo tanto, de acuerdo al anexo 4 de la pregunta planteada, una vez que si se llega a aprobar esta pregunta, el presidente en 5 días tiene que enviar este texto y la Asamblea tendrá 60 días para aprobar lo propuesto por el presidente. Para Ramiro García, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central de Ecuador, señaló que se está direccionando la receta de incremento de leyes ya existente en Ecuador, pero que el enfoque debería ser distinto. La lucha contra la delincuencia, la represión, pues vamos a terminar perdiendo de vista la parte más importante, ¿no? Que es la necesidad de invertir en lo social para poder garantizar que los sectores más deprimidos, menos favorecidos en lo socioeconómico, puedan alcanzar niveles de vida digna. La experta penal agrega que las reformas propuestas tanto para el Legislativo como el Ejecutivo deben ir direccionadas con otro tipo de políticas. De otro tipo de políticas criminal, también de asegurarse que exista un sistema judicial mucho más fuerte, independiente. Tenemos el caso Metástasis actualmente, que obviamente genera esta sensación de impunidad en la sociedad, y lo que se debería buscar es reforzar el ámbito judicial. Me parece correctas también las preguntas respecto a la implementación de jueces especializados en garantías jurisdiccionales. García difiere con el clamor ciudadano, donde se palpita calma y seguridad en las calles del país. No obstante, su opinión es distinta con referencia a las implementadas hasta el momento por el gobierno nacional. Estos operativos coyunturales normalmente no van seguidos de un plan ordenado y sistemático de contención de la criminalidad. Entonces, claro, ahorita vemos las imágenes de policías y militares bajo control de las cárceles, por ejemplo. Pues la pregunta es, ¿hasta cuándo? En esta unificación del proyecto se incluirán las reformas sobre penas para delitos como extorsión, terrorismo, vacunadores, femicidios, asesinos y demás actos criminales que cuenten con un marco jurídico adecuado. Antes de elaborar el informe de segundo debate, la Mesa de Justicia abrirá un espacio de socialización para escuchar nuevamente la posición de la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y a los proponentes de las reformas. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, confirmó mediante un comunicado que 48 reos de la cárcel de Esmeraldas se fugaron y que hasta ahora solamente se ha logrado recapturar a 5 de ellos. En la misma intervención se constató el fallecimiento de una PPL que estaba en este centro. Hasta el momento no se determinan las causas de este suceso. Por otro lado, policías y militares realizaron un operativo al interior del centro penitenciario de El Turi, en Cuenca, teniendo como resultado el decomiso de gran cantidad de armamento escondido en la infraestructura de la cárcel, entre ellos fusiles, alimentadoras, municiones y granadas de mano fragmentarias, además de celulares y dinero en efectivo. La Corte Constitucional prepara su propuesta a los pedidos de constitucionalidad de 2 tratados internacionales suscritos entre Ecuador y Estados Unidos para apoyar tareas de vigilancia marítima, aérea y de capacitación militar en territorio nacional, frente a la expansión del crimen organizado. Estos instrumentos entraron en discusión en noviembre de 2023 y está a punto de conocerse sus dictámenes. Uno de ellos se denomina Acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacional. Es ilícitas el segundo acuerdo y el Estatuto de las Fuerzas Armadas.
Vamos a nuestra primera y corta pausa publicitaria. Al regresar estaremos conversando con Néstor Rosania, que nos atiende esta conversación, este diálogo desde Bogotá, Colombia, precisamente para hacer unos análisis en comparación a lo que significó la guerra que vivió Colombia en los 80s y 90s y qué similitud tiene con la que estamos viviendo nosotros en nuestro país. Ya regresamos de inmediato. El denominado bloque de seguridad logró la detención de una veintena de personas y el decomiso de 80 bultos de droga al oeste de Manta. Este 15 de enero de 2024, las Fuerzas Armadas y Policía que conforman el bloque de seguridad, estrategia que arrancó a finales de noviembre de 2023, dieron a conocer sobre las operaciones ejecutadas en la zona económica exclusiva ecuatoriana el pasado 12 de enero, a 290 millas náuticas al oeste de Manta, en Manabí. Se capturaron 80 bultos, 22 detenidos. Hay una persona que es de nacionalidad venezolana, el resto son ecuatorianos. Aparte de la droga, tenemos algunos temas de radiosatelitales, lo que se puede terminar, y combustible. Los capturados se movilizaban en una embarcación nodriza y 6 pangas. Se recibió información de inteligencia y la unidad guardacostas procedió a interceptar a estas embarcaciones con la presunta sustancia, y una vez que se arribó al sitio, se verificó lo indicado. Generalmente las embarcaciones salen con este tipo de pangas, embarcaciones pesqueras menores, artesanales, para poder completar su faena de pesca. Sí, es la forma como operan los barcos de estas características. Según reveló Rendón, la droga podría ser comercializada en más de 40 millones de dólares. Se conoce que la procedencia de la droga es de Colombia. Y este cargamento decomisado en la operación Gran Feni 5 iba a Centroamérica. Así lo confirmó la policía. Por tanto, el resultado de este operativo constituye un fuerte golpe para los grupos terroristas, para su economía, para su financiamiento, estos grupos que delinquen aquí en el Ecuador. Además, la embarcación nodriza salió desde Jaramijó, cantón céntrico sur ubicado a unos 10 minutos de la ciudad puerto, Manta. Según el SARPE, el 8 de enero del 2024 a las 19 horas aproximadamente. Es el primer cargamento incautado este año en las costas manabitas. Asimismo, aún se desconoce a qué organización delictiva pertenece o si los detenidos son pescadores. Entre otras cosas, a decir de la Fuerza Pública, Manabí es considerada una ruta de la droga. De allí también existe una pugna entre estructuras de narcotráfico por apoderarse de las rutas marítimas y sacar la cocaína hacia Norte y Centroamérica. Belén Mendoza, Noticias Oromar. Comandos de guardacostas se enfrentan a narcotraficantes que operan en Guayaquil. En esta ciudad el combate también sucede en los numerosos manglares y ensenadas. En Guayaquil la lucha contra los grupos criminales no se libra solo en las barriadas. En esta ciudad portuaria del suroeste de Ecuador, el combate al crimen organizado también sucede en sus numerosos manglares y ensenadas. El estuario de Guayaquil y sus 28 puertos es el motor de la economía ecuatoriana. Aparte del petróleo, el 80% de las exportaciones del país sale por este golfo, sobre todo sus productos clave, como el banano y el camarón. También es un paraíso para los narcotraficantes, que traen cocaína de los vecinos Colombia y Perú. Ellos lo que tratan es de sembrar el terror, el miedo a lo largo del canal a quienes están haciendo las actividades de manera lícita, como son las camaroneras del sector acuacultor, el sector pesquero. Por otra parte, también actúan con los buques de tráfico internacional para tratar de contaminarlos, y la delincuencia de sus varias formas, como son el robo, el secuestro, la extorsión, el sicariato. Con la explosión del fentanilo en Estados Unidos, el consumo de cocaína se ha desplazado hacia Europa. Desde esta región zarpan barcos hacia todo el mundo, y los narcotraficantes buscan inflar su producto entre la mercancía. Bueno, para la contaminación de los contenedores vienen lanchas pequeñas a alta velocidad, se acercan a los mercantes
lanzan ganchos con cabos para poder subir al mercante, tratan que no los vea la seguridad propia del buque y rompen sellos de contenedores para contaminarlos. Luego dejan puestos nuevos sellos y ellos se lanzan al agua para ser recogidos por la lancha una vez que terminan la contaminación de los contenedores. Las bandas colaboran con actores del tráfico transnacional, como los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la mafia albanesa, a su vez vinculada a la 'ndrangheta italiana. La Guardia Costera afirma que su labor se ha fortalecido gracias al estado de excepción decretado la semana pasada para poner fin a la crisis de seguridad sin precedentes que vive Ecuador. Ahora les contamos que en el marco del conflicto armado interno, Galápagos aplica controles en 3 aeropuertos del país para evitar acceso de turistas considerados amenaza o riesgo para el gobierno. La medida se ejecuta en terminales aéreas de Guayaquil, Manta y Quito con la colaboración de la Policía Nacional. Cabe recalcar que la semana anterior una acción similar se ejecutó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, lo que evitó que 6 personas con antecedentes penales accedieran a Galápagos. Y la vía Aloa-Santo Domingo ya está habilitada, pero es importante que tomen las siguientes recomendaciones para que quienes vayan a conducir por esa vía puedan hacerlo con absoluta precaución. Esa información se la estaremos dando a conocer más adelante. De la misma manera, ya está con nosotros en conexión vía enlace virtual desde Bogotá, Colombia, el periodista Néstor Rosania. Él es experto en conflicto colombo-ecuatoriano, precisamente para hacer algunas analogías de lo que significó el conflicto o la época violenta de los 80s y los 90s de Pablo Escobar y lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país. A nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con más información. Y a esta hora de la mañana ya estamos enlazados con el periodista Néstor Rosania, experto en conflicto colombo-ecuatoriano, que nos atiende esta conversación desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, Néstor. Buenos días, bienvenidos a Noticias Oromar. Usted que es especialista en estos temas, Ecuador está viviendo momentos sumamente difíciles, duros, complicados y hostiles. ¿En qué se asemeja a la crudeza que vivió Colombia, este conflicto o esta guerra que estamos viviendo en el Ecuador, con la época de los 80s y los 90s de Pablo Escobar en Colombia? Bienvenido, Néstor. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti y para todos los oyentes. Pues se asemeja desde el punto de vista que están parados todos en la plata de la cocaína y el narcotráfico, que es un recurso muy boyante y eso les permite tener una capacidad de amenaza que no la tiene otro tipo de organización. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las estructuras del cartel de Cali y Medellín realmente tenían era una guerra dura contra el Estado. Pablo Escobar fue congresista, quería ser presidente, su enemigo era la clase política tradicional porque los conocía, entonces tenía como otro enfoque de esa guerra. La guerra de las bandas ecuatorianas no es contra el Estado propiamente dicho, sino por poder y por dinero. Ellos lo que les interesa es el dinero, más no el poder político, como en un momento lo quería Pablo Escobar, que le gustaba la política. Entonces ahí hay una diferencia. La diferencia es que Pablo Escobar también construyó una estrategia de guerra donde el objetivo era la sociedad civil, y los carros bomba que llenaron a Bogotá, a Medellín, a Cali, una guerra entre dos bandas del narcotráfico, llegó al punto que en 1989 se habló que Colombia era un país inviable y que casi que Naciones Unidas tenía que intervenir porque no había cómo el país se desarrollara. Tuvimos 4 candidatos asesinados presidenciales, o sea, era un mar de sangre la Colombia de los 80. Ecuador no ha llegado a ese límite. Ecuador lo que tuvo fue un estallido, una cosa, pues digamos, muy fuerte, pero minimizada en el tiempo. Lo que vivió Colombia fue por décadas y todavía lo sigue viviendo, porque en el último año tuvimos más de 100 masacres en Colombia. Es decir, que Colombia viene viviendo esta guerra contra el narcotráfico entre 40 y 50 años y aún no logra recuperar la estabilidad, la tranquilidad de este país hermano. En el caso de Ecuador lo lograremos si es que tienen diferencias de objetivos entre las mafias criminales de Colombia
y las estructuras criminales de Ecuador. Es decir, que más temprano que tarde el Ecuador estará recuperando la tranquilidad y la paz. ¿Es probable aquello? Yo lo veo difícil por lo siguiente. Ecuador, y rápidamente, Ecuador se convirtió en un país de tránsito. Ecuador no existía en la ecuación. La cocaína, los primeros productores, Colombia el primero, Perú el segundo, tenían rutas hacia el norte, pero Ecuador no figuraba. Por eso Ecuador vivió en paz y tranquilo durante muchos años, mientras Perú y Colombia están incendiados. ¿Qué fue lo que pasó? A la finalización de los acuerdos de paz en Colombia, los grupos armados y de narcotráfico se recuestan en las fronteras, y en especial en la frontera con el Ecuador. Por ahí va a salir en las dos provincias de Colombia, del Cauca y del Valle y de Nariño, perdón, ahí se va a concentrar el 70% de la cocaína que produce Colombia. Esa producción se va a recostar hacia el Ecuador, y Ecuador termina convertido en un país de tránsito. Por eso es que llegan las bandas mexicanas a Ecuador, llegan las bandas de los colombianos, y Ecuador termina metido ahí sí en el sándwich entre el primer y segundo productor del mundo. Entonces ya hay una estructura operando de narcotráfico dentro del Ecuador, y eso hizo que esa violencia, digamos, que estallara. Ahora, ¿por qué no va a ser rápido en el tiempo? Colombia ha tenido, por ejemplo, el Plan Colombia, la inversión de Estados Unidos, y les doy un dato relevante. Cuando Estados Unidos comienza el Plan Colombia, acá habían 170.000 hectáreas de hoja de coca, y después, eso fue en 1998, y en el 2004 vemos que hay más de 220.000 hectáreas de hoja de coca. Después de una inversión billonaria de Estados Unidos acá, se han hecho todas las formas posibles, y por el contrario, en vez de disminuir, la producción de cocaína ha aumentado. Entonces es un negocio que deja tantas ganancias que los países casi que quedan secuestrados en él, porque no hay una forma para poder liberarnos de esto. No lo ha conseguido Perú, no lo ha hecho Colombia, no lo ha hecho México, y seguimos hoy todavía combatiendo este fenómeno del narcotráfico, que ni siquiera ya es a grandes escalas, sino también hay un tema de narcotráfico, microtráfico dentro de las ciudades, que está poniendo en jaque a ciudades como Bogotá, Lima o Quito. Néstor, en el año 2000 más o menos, en Ecuador y en Manta precisamente, operaba una base norteamericana. Posteriormente, el gobierno de Rafael Correa la retiró precisamente porque quería defender la soberanía. Ese fue su argumento. Esto permitió que el océano, que es inmenso y infinito, quedara vulnerable para que penetraran precisamente quienes se dedican al tráfico de droga. Es decir, que lo que se vigilaba en un principio a través de la base norteamericana prácticamente quedó libre para que se puedan utilizar por estos grupos que trafican droga. ¿Dejamos vulnerable al país cuando salió la base norteamericana de Manta? Yo creo que personalmente no era tan estratégica como uno pensaba en un momento. O sea, había algún tipo de interdicción, pero Colombia, por ejemplo, sus bases hacia el Pacífico, hacia el Caribe, Estados Unidos las ha operado, pues digamos, las ha operado en términos de que hay personal americano, tenemos toda la cooperación, el Plan Colombia, mejor dicho, los americanos están aquí hace mucho, en todas las bases colombianas, y la conclusión es que Colombia no ha dejado de ser nunca, ni un solo año, el primer productor de cocaína a nivel mundial. Entonces, sí, la base podría, entre comillas, ser medianamente importante, porque pues sería como una punta de lanza, pero que por su salida o por quedarse se hubiera modificado todo lo que pasó, no, porque el negocio es demasiado grande, la base no tiene mayor cobertura. O sea, vean esto, a la Armada Colombiana y Mexicana la medían por cuánto tiempo estaban en alta mar haciendo interdicción. Después de esto, de tanto tiempo, llegaron a una conclusión las dos armadas, en compañía del Comando Sur de Estados Unidos. Dijeron, salir a buscarlos en la inmensidad del mar es perder el tiempo. Lo que hay que hacer es buscarlos con inteligencia a la salida o a la llegada. Y cambiaron, y hoy están intentando hacer esa lógica, porque ya la interdicción marítima en alta mar es perdida. Entonces, esto es un macro negocio tan musculoso, tan fuerte, que realmente para ellos que esté la base o no, pues simplemente crean una nueva estrategia y saldrían. O sea, la base no los frenaría en ningún momento. Perfecto, con base o sin base, en todo caso, ese negocio lamentablemente afectaría a países como Colombia y también el Ecuador. Este país, a través de su presidente, Daniel Noboa, ha incorporado
un programa denominado el Plan Fénix, que precisamente es para combatir la lucha contra las mafias criminales. Ya los militares, junto con la Policía Nacional, han salido a las calles para neutralizar a estas bandas criminales. ¿Qué otras cosas más debería incorporar el gobierno para enfrentar esta lucha que definitivamente mantiene en zozobra y con terror a los ecuatorianos? Sí, es muy importante hacer todas las acciones que estén en manos del Estado, que se puedan ejecutar. Digamos, Colombia lo hace. Digamos, hay dos miradas de esta moneda. Es como realmente con esto vamos a solucionar el problema y les podemos prometer que a un año ya todo se solucionó y va a ser la vida como antes. Como analista y periodista les diría, no va a pasar porque Colombia no lo ha podido hacer ni con toda la cooperación. Ahora, ¿por qué no va a transformarse entonces? Que esa es la otra mirada. Entonces no hagamos nada y pues que el crimen organizado se tome el país. No, pues tampoco. También por eso tenemos unas fuerzas armadas de policía y una institucionalidad que está trabajando. Entonces, digamos, hacer lo que uno humanamente puede hacer. Y en eso está ¿qué? Primero la inteligencia, una modificación en la estrategia de inteligencia. Ecuador tiene a su favor que ya tiene vecinos con mucha experiencia. El que más tiene experiencia es Colombia, la policía colombiana, las fuerzas militares de Colombia tienen mucha experiencia en inteligencia. Y tiene recursos y tiene equipos de última tecnología y tiene toda la cooperación. Lo segundo, Ecuador también se va a apoyar en el Comando Sur de los Estados Unidos para que empiece a llegar mucho más capacidades en términos de esa inteligencia para fuerzas militares y policía. Y hay actores internacionales como el Mossad israelí, el MI6 británico, que son agencias de inteligencia históricas y que Colombia se ha recostado en ellas, les ha pedido cooperación, asesoría, y Colombia por eso pudo llegar a hacer la operación Jaque, la operación Fénix, la baja de los principales cabecillas de las FARC fue a través de operaciones de inteligencia. Entonces ahí es un tema determinante. Y lo segundo va a ser en términos de adquisición de equipos, en temas militares, de policía. Hoy hay mucho se trabaja con drones, con tecnología de punta, centros de comando y control. Entonces yo creo que Ecuador va a replantear su estrategia en materia de seguridad rápidamente, le toca además rápidamente, e intentar ponerse al día, digámoslo así, con las fuerzas militares del Ecuador, las fuerzas militares del Perú y de Colombia, a ver si los tres países alineados pueden crear una gran estrategia conjunta contra el narcotráfico. O sea, es decir, que es sumamente fundamental que el Ecuador reciba la ayuda a través de la cooperación internacional de estos países que usted menciona, así como también de los servicios de investigación, entre ellos del de Israel, al Mossad, el FBI, la DEA, etcétera, para que nos ayuden a enfrentar esta guerra que es gigantesca y, como usted lo acaba de manifestar, probablemente no se logre vencer al enemigo en tan corto tiempo. Y es una guerra que probablemente también perdure en el tiempo. Sí, y la ciudadanía, además de esta cooperación, de esta llegada de equipos, de capacitación de miembros de la fuerza pública, la ciudadanía también va a tener que empezar a convivir con un flagelo tan difícil como este. O sea, los días que Ecuador dolorosamente veía esto desde el televisor y lo veía qué pasaba en Perú y veía la guerra en Colombia, pues ahora dolorosísimamente, y ese era como nuestro miedo, que se pasara para Ecuador, y se pasó finalmente, pues ahora también uno tiene que adaptarse a vivir con esa situación, y acá en Colombia fue sumamente doloroso, lo que hablábamos ahorita en la década de los 80s, el país, mientras casi que lo declaraban inviable, pues todos los días la gente tenía que salir a trabajar con miedo, y lo hacía. Y hoy en Colombia, en el 2024, después de que se firmaron los acuerdos de paz con las FARC, que los paramilitares se desmovilizaron, hay muchas zonas del país que siguen siendo dominadas por grupos armados y la gente le toca convivir. Entonces hemos llegado a este punto. Hay zonas donde manejan el narcotráfico la movilidad, la persona tiene que salir, llega donde está la policía, trabaja donde hay una población, un pueblo, y regresa en la noche nuevamente a donde está el grupo armado ilegal. Y le toca adaptarse porque pues están en el campo y pues así conviven. Es muy difícil, o sea, la realidad que vivimos en América Latina, por eso para los europeos es pensable cómo sobreviven en medio de un conflicto. Néstor, las cárceles se han convertido en los cuarteles de guerra, en ese fortín de las mafias criminales en el país. Seguramente algo similar
pasó y pasa en Colombia. Hoy el Ecuador, a través de su denominado Plan Fénix, ha desarticulado, según se dice a través del Ministerio de Gobierno, 28 estructuras criminales terroristas y ha logrado capturar y recapturar a 1.500 miembros de estas posibles estructuras criminales. Que vuelvan a las cárceles es agudizar el problema, porque ahí o desde allí están operando las bandas criminales para cometer los atentados ilícitos y la violencia que se está provocando en el país. Sí, la idea es que la estrategia finalmente es el Estado recupere el control de la cárcel. Hay que tenerlos en la cárcel, pero con el Estado garantizando y administrando la cárcel. Lo que pasa, y yo creo que de México a Argentina, en nuestra región, es que las bandas del crimen organizado son las dueñas de las cárceles realmente. Y les pongo este ejemplo que nos sucede ahora aquí en Colombia. Desde las cárceles en Bogotá, Bogotá es una ciudad de 9 millones de habitantes, de las más grandes de América Latina. Un integrante del Tren de Aragua daba las instrucciones de extorsión y hasta de asesinar a comerciantes que no estaban pagando la extorsión. Una cantidad, ahorita, comenzando este año 2024, mataron a una serie de comerciantes. La ciudad en zozobra, suplicándole a la policía porque el líder de la organización que está mandando a matar a la gente está sentado en una cárcel. O sea, suplicándole a las autoridades que lo paren dentro de la cárcel, porque él está mandando todas las órdenes desde la cárcel. Después de, ¿cuántas vidas se tuvieron que perder para que al final dijeran, bueno, lo vamos a trasladar a una cárcel de máxima seguridad? Y les hablo de la noticia de estos 2 últimos días en Colombia, puntualmente en Bogotá. Eso lo que nos demuestra es que es un tema vivo, que las autoridades no tienen el control de las cárceles y que estas organizaciones realmente, con el músculo del narcotráfico y la corrupción, son los dueños y reyes de las cárceles. Que los estados retomen esas cárceles realmente, y no porque acá nos pasa mucho, como que hay un tema grave, entonces sale el director de la cárcel, el director de la institución penitenciaria, y ya como que hay una parte de tranquilidad, pero uno ve a los 6 meses todo vuelve a la normalidad. Eso nos ha pasado en Colombia durante décadas. Entonces esperamos que en Ecuador realmente esto sea una política de Estado y que el Estado ecuatoriano retome el control de esas cárceles realmente. Ahí sí el tiempo lo dirá. El tiempo dirá, y ojalá que más temprano que tarde se acaben estas pesadillas que viven estos hermanos países, Colombia y Ecuador. Muchísimas gracias, Néstor Rosania, por atender esta conversación desde Bogotá, Colombia, y por estas orientaciones que son importantes, y esperando que en este país se tomen las decisiones más acertadas, y ojalá que la construcción de esas nuevas cárceles de máxima y alta seguridad permitan controlar el sistema carcelario en el país y que nuevamente vuelva la calma entre todas las familias ecuatorianas. A nuestra cortísima pausa publicitaria, ya volvemos con muchísima más información aquí en Noticias Oromar de la Mañana. Volvemos de inmediato. Y tal como lo habíamos anunciado, se restableció el paso vehicular controlado en la vía Loa-Santo Domingo, que estuvo cerrado durante casi 15 días debido al deslizamiento de rocas. Hasta el kilómetro 83 de la vía Loa-Santo Domingo llegaron autoridades provinciales para habilitar el paso vehicular controlado durante la tarde de este lunes 15 de enero. Esto luego de que casi por 15 días esta vía haya presentado cierres continuos por el deslizamiento de rocas en este kilómetro, el cual según autoridades se ha tornado conflictivo durante los últimos días. Estamos en el lugar de los hechos, en el kilómetro 83, y vemos todavía que la montaña está frágil. Es por ello que en la noche no va a haber paso absolutamente para ningún vehículo, porque vamos a precautelar la vida de nuestros usuarios. 5 volquetas se utilizaron para reaperturar este kilómetro en la estatal. Sin embargo, según expertos a cargo, la situación empeora con cada lluvia, debido al material rocoso que hay en el lugar, el cual se desprende por las condiciones climáticas. Y este material fue evacuado a sectores específicos y estamos igual al pendiente de que por las condiciones climatológicas
no se siga desprendiendo el material desde lo alto de la montaña. El paso fue habilitado de manera controlada, por lo cual personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador llegó hasta el lugar para cumplir con las especificaciones de las autoridades. No todo el paso está habilitado, solo está un carril, entonces hagan conciencia de eso y ténganos un poquito de paciencia. Conductores se mostraron expectantes de no registrar inconvenientes durante los próximos días para evitar que esta vía vuelva a estar inhabilitada en su totalidad. Pero también a veces la necesidad obliga a nosotros a arriesgar a nuestros puntos de trabajo. Si yo voy para acá arriba, para la antigua vía Quito, hay bastantes derrumbes. Sí, igual aquí estoy a escuchar la tercera vez. Autoridades recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas en caso de tener la oportunidad y acogerse a las medidas de seguridad que se indiquen desde el GAD provincial, esto con la finalidad de prevenir accidentes que dejen pérdidas que lamentar. Sin embargo, durante la tarde de este lunes 15 de enero, la hora establecida para la apertura de esta vía no se cumplió y esta se tuvo que cerrar nuevamente antes de las 6 de la tarde. El principal involucrado en el femicidio de Leti Cando fue encontrado muerto en la cárcel de Quito, donde cumplía prisión preventiva. Su muerte ocurriría el pasado 12 de enero y fue confirmada por Galo Quiñones, abogado de la familia de la víctima, quien además detalló que la causa sería un edema agudo pulmonar a determinar con exámenes complementarios. Pese a que con la muerte del sospechoso se extinguiría la acción penal en esta causa, el abogado mencionó que existiría otro involucrado en la violación que sufrió la joven antes de ser asesinada. Un hombre fue baleado por vacunadores al pie de la puerta de su negocio ubicado en la cooperativa Carlomagno Andrade en Guayaquil. Es la tercera vez que lo atacan por negarse a pagar la denominada vacuna. Vecinos con teléfono en mano captaron el momento en que los vacunadores llegaron en moto para amenazar al dueño de la tienda de la esquina y exigir el pago de la vacuna. Como no pagó, le dieron bala. Entonces ya es la tercera vez que le van haciendo este tipo de cosas y para mí tiene que ser una persona que da información para que hagan ese tipo de cosas, porque justamente el ladrón no va directamente a venir al objetivo a hacer ese tipo de cosas. Pero ya es la tercera vez y queremos más seguridad en este sector porque está muy desatada la delincuencia por estos sectores ya. El afectado recibió 2 tiros, uno en la pierna y otro en la mano, pero según testigos fue llevado oportunamente a un hospital y al momento se encuentra estable y recibiendo atención médica. La segunda vez pues solo ha sido robo nomás y esta tercera vez pues ya hubo este intento de asesinato porque está herido el señor y está en el hospital, se lo llevaron anoche gravemente herido. Que vengan más personas, policías que estén dando más las vueltas porque son personas que vienen de otro sector que así a seguir robando aquí, más que todo en la mañana, tipo de 6 de la mañana que la gente sale a trabajar. El 12 de julio y el 31 de diciembre del año pasado ocurrieron los 2 atentados previos. Con este del 14 de enero suman 3. Esperan que las autoridades los atrapen pronto antes de que acaben con la vida del propietario. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y mucha atención porque tenemos información de última hora y se suscita en la ciudad de Manta. Allá se encuentra nuestro compañero Daniel Moreira, quien nos tiene información al respecto de qué es lo que se ha suscitado a esta hora de la mañana en la ciudad de esta provincia de Manabí. Adelante, Daniel. ¿Qué tal, Clotario? Muy buenos días. Nos encontramos en las cumbres 2 del puerto Manabita, donde se ha suscitado un nuevo hecho violento. Como observamos en estos momentos, el carro de medicina legal acaba de recoger el cuerpo para ser trasladados hacia el Instituto de Ciencias Forenses. Vemos al equipo de criminalística, también a los agentes de la DINASEC. Esto mientras hace pocos minutos dormía una pareja en su vivienda, llegaron sujetos armados, ingresaron tumbando la puerta de este Clotario, tumbando la puerta. Le propinaron varios disparos de este hecho. Luis Palma Moreira es la persona que se encuentra en estos momentos ya en el carro de Instituto de Ciencias Forenses. Hay una persona también herida
que fue trasladada urgentemente hacia una casa de salud donde está siendo operada quirúrgicamente por los galenos, mientras que ella había recibido un disparo dañándole uno de sus ojos. Está siendo ahorita en estos momentos intervenida quirúrgicamente, es la versión que nos brinda la Policía Nacional. De este hecho violento habían niños dentro de ese dormitorio, pero por versión de la policía Carla Morales, de la subteniente Carla Morales, nos supo manifestar que los niños están ilesos y ya están con sus familiares. Esta es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana, prácticamente las 8 de la mañana, compañeros clotarios en estudio. También más recalcar que síganos en todas nuestras cuentas oficiales como Oromar TV, en nuestra página web www.oromartelevisión.com. Volvemos con más información, estudios. Tenemos la noticia todavía en desarrollo. En horas del mediodía vamos a darle más a conocer más de este hecho violento. Muchas gracias, Daniel, por la información. Lamentablemente despedimos el noticiario con esta información que nuevamente, a pesar de que estamos en estado de excepción y toque de queda y que los militares y los policías están en las calles, se siguen suscitando estas muertes violentas. Y hoy le tocó nuevamente a la ciudad de Manta. Al mediodía estaremos ampliando esta información en el noticiario precisamente de las 12 del mediodía. Con esto estamos llegando a la parte final, agradeciéndoles a todos ustedes la amable atención dispensada. Muchas gracias. Felicidades. Buenos días.